Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos a mirar del versículo 20 al 25 en esta mañana. Recuerden que es la segunda parte del mensaje, entonces el título es el mismo, es la lucha. Segunda parte, ¿no? Porque iba todo junto y yo sé que algunos de ustedes querían escucharlo todo de una vez y otros estaban contentos que lo dividí en dos, ¿no? Porque si no significa más tiempo. Pero hoy vamos a terminarlo y vamos a ver Romanos 7, 20 al 25. Vamos a leerlo primero y después vamos a meternos en este pasaje. Dice Romanos 7, versículo 20. Realmente es del 21. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Empieza acá en el versículo 21 y dice, así que, y está haciendo referencia a lo que miramos la semana pasada, y lo que miramos la semana pasada es la lucha. ¿Qué lucha? La lucha que el apóstol Pablo tiene en su corazón y en su vida. Y realmente es un testimonio que debe animarnos a nosotros, que si el apóstol Pablo tiene esta lucha, ¿cuánto más lo voy a tener yo, que no le llego ni a los talones, ¿no es cierto?, a Pablo. Pablo, que era un cristiano maduro, que tenía un conocimiento de la palabra de Dios que nosotros realmente ni nos acercamos a ese conocimiento. Tenía conocimiento de revelación que Dios le ha dado que nosotros no tenemos, ni está en la palabra de Dios. Tenía un conocimiento de Dios y una madurez espiritual que nosotros debemos buscar alcanzar, pero que no tenemos. Y aún con todo eso que el apóstol Pablo tenía, él nos dice que sigue luchando. Él quería adorar a Dios, él quería servir a Dios porque eso era su nueva naturaleza que Dios le había dado y él quería servir, vivir y realmente dedicar toda su vida a Dios. Y sin embargo, en el medio de dedicar su vida, en el medio de servir a Dios, en el medio de buscar agradar a Dios, había algo en sus miembros, en su cuerpo, en su carne, que era el pecado. Y el pecado que habitaba en él venía y luchaba contra su deseo de servir a Dios. Y miramos eso en gran detalle la semana pasada, y si no lo escuchaste, podés verlo en línea, podés escucharlo en línea, pero te animo a hacer eso. Pero el resumen es que Pablo estaba peleando con la carne. ¿Y hasta cuándo va a pelear con la carne? Hasta el día que, bueno, él ya no está peleando, pero hasta el día que el Señor regrese o estemos en la eternidad. Él hoy no está peleando con la carne, ya no está más. Pero nuestro espíritu, nuestra nueva naturaleza que fue creado fue limpio, fue creado nuevo para agradar a Dios, busca agradar a Dios, y la carne que sigue estando ahí sigue luchando contra ese deseo. Pablo va a seguir hablando de esto, pero realmente lo va a llevar a algo más práctico, si podemos decirlo, pero va a repetir las mismas cosas. Pero miren lo que dice en el versículo 21, dice así que, y la primera cosa que queremos ver acá es que la lucha es admitir la verdadera naturaleza de la guerra interna. Debemos admitir que hay una guerra. Muchos de los creyentes hoy, y miramos esto un poco la semana pasada, pero muchos creyentes actúan como una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, ya no hay lucha. Ya no hay lucha con el pecado, ya no hay un deseo de pecar. El deseo que existe en un cristiano realmente que fue salvo es de vivir para el Señor, de tener paz en todas las situaciones que hay y siempre buscar exaltar y hacerlo en obediencia al Señor todos los días de tu vida. Y algunos viven pensando que es así. Y el problema con eso es que cuando no es así, ¿saben lo que pasa? Se desaniman, piensan que hay algo mal con esa cierta persona que es así,
Porque dicen, ¿cómo puede ser? Yo conozco a Cristo por 2 meses, 6 meses, 2 años, 30 años, 50 años y sigo luchando con la carne. Y algunos dicen, debe ser que yo ando mal. Yo le pregunto a los hermanos, ¿vos estás luchando? Y ellos te dicen, no, todo está bien. Todo es color de rosas. La verdad no entiendo por qué vos estás luchando. Algo debe estar mal con vos. Y quizás decís, bueno, sí, me han dicho eso. Sí, muchos de nosotros actuamos de esa manera. Pero la realidad es que cuando somos honestos, cuando vemos la palabra de Dios y vemos cómo debemos estar viviendo y vemos realmente cómo vivimos y qué cosas vienen en lucha contra nuestro espíritu, tenemos que ser honestos y decir, sí, no somos lo que queremos ser, que es lo que Pablo decía. Pablo decía, quiero ser así, donde no tengo un problema con el pecado, donde lo único que busco es exaltar a Dios, lo único que estoy pensando es cómo obedecer a Dios y ser transformado a la imagen de Cristo. Y sin embargo, cuando hago eso, mi carne me sigue luchando y peleando y tratando de frenar, de hacerlo. Entonces debemos admitir que hay una guerra interna. No para decir no tenemos responsabilidad, porque miramos eso la semana pasada, tenemos responsabilidad por nuestro pecado. Es más, el Señor nos manda a confesar nuestro pecado. Es más, el Señor a veces nos trae castigo para marcarnos que estamos en pecado, para que podamos corregir eso en nuestra vida. Entonces no estamos hablando de que no tenemos responsabilidad y decís, bueno, sí, tengo una lucha y vos entendés, estoy en la lucha, así que no me podés decir nada. No, no hay nada de eso. Debemos enfrentar el pecado cuando es pecado, pero debemos animarnos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está en esta lucha. Pablo dice acá en el versículo 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Pablo dice, quiero hacer el bien. El deseo de Pablo, y debe ser el mismo deseo de cada persona que conoce a Cristo como su Salvador, es de agradar a Dios, de vivir para Dios, de hacer el bien, de hacer las cosas que Dios desea que hagamos. Y Pablo dice, yo quiero hacer el bien, yo estoy buscando hacer el bien. Yo estudio la palabra de Dios y veo lo que está mal en mi vida y trato de sacarlo de mi vida y trato de agradar a Dios y quiero vivir para Él. Y en el medio de querer hacer el bien, dice, hallo la ley de que el mal está presente en mí. La palabra ley acá no está hablando acá de los 10 mandamientos. No está hablando de que hallo en mí la falta de los 10 mandamientos. No, está hablando de una regla operativa, un principio que gobierna su vida. Eso es lo que está diciendo. Estoy tratando de vivir para el Señor y quiero agradarle y hacer el bien. Y hallo unos principios o una forma de gobernar mi vida que aparece. Y acá dice que es el mal que está presente en mí. Los principios que le gobiernan. Él quiere hacer el bien y de repente el mal aparece. En versículos 17 y 20 termina con el pecado que habita en mí. Él tiene el pecado que habita en él. Él quiere agradar a Dios, quiere vivir para Dios y de repente el pecado ese que lo molesta, que sigue estando en él, lo molesta, lo frena y trae unas reglas o principios que él no quiere vivir bajo esos principios, pero que su carne está allí y lo lleva a vivir bajo esos principios. Entonces él está tratando de vivir para el Señor y su misma carne le está haciendo una lucha para que él no pueda vivir para el Señor. Y él dice acá en el versículo 21, hallo la ley de que el mal está presente en mí. La palabra presente lo entendemos bien en el español, pero es justo a mi lado, está ahí, está pegado a él, está unido a él. Y entonces él quiere agradar a Dios y de repente el pecado está allí esperando. Es como si el pecado, el mal está ahí presente y lo ve a Pablo, ¿no es cierto? Y lo ve a Pablo que tiene una intención de adorar a Dios y de servir a Dios y realmente hacer algo bueno para Dios. Y Pablo empieza a hacer eso y el mal dice, ¡pa! No, acá estoy, no podés, no lo vas a hacer como vos querés. Y empieza la lucha. Esa es la imagen que Pablo nos está dando acá. Y entonces el mal interrumpe
El mal molesta, el mal se mete en el medio de querer vivir para Dios y hacer el bien y obedecerle y aplicar las verdades y convierte una buena acción en algo malo y está presente para hacerlo. Ahora, dijimos esto la semana pasada, no podés decir, bueno, cuando yo peco y bueno, no puedo hacer nada, es la carne, en la carne mi cuerpo. Pablo mismo lo dijo, pero Pablo no estaba diciendo no tengo responsabilidad. Pero necesitamos entender que cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos vivir para Dios, cuando queremos obedecer su palabra, hay una lucha. Es normal, va a suceder. Ahora, en esa lucha, no significa que decís, bueno, ahí empezó la lucha, dale, ¿qué querés hacer? Mal, vale, vamos, porque ya me cansé, no voy a pelear más. No, significa que debe haber una lucha. Significa que cuando el mal dice, quiero que hagas esto, vos decís, no, pero Dios no quiere esto. El mal te dice, pecá de esta manera, se siente bien. Y vos decís, no, no quiero hacer eso porque no agrada a Dios, porque no es lo que Dios quiere, porque no es lo que tengo en mi nueva naturaleza. Quiero agradar a Dios y obedecer a Dios. Y el mal te dice, una vez. Y vos decís, no, no quiero hacer eso, porque Dios no quiere esto, porque Él me salvó de ese pecado. Entonces hay una lucha y el mal va a aparecer y va a aparecer y va a aparecer y vos y yo debemos decir, no. Voy a seguir viviendo para Dios. El problema, otra vez, es que hay algunos creyentes que dicen, ya no va a haber una lucha cuando conozco a Cristo, y entonces cuando hay una lucha dicen, hay algo mal conmigo. Dicen, yo no soy como los otros creyentes, yo no puedo tener victoria en mi vida espiritual. Entonces, ¿qué hacen? Dejan de luchar. Dejan todo de lado. Y dicen, total, voy a caer en pecado igual. Y si voy a caer en pecado y no puedo ser como algunos hermanos que no tienen problema de pecado, cosa que no es verdad, pero tenemos esa idea, si no puedo ser así como ellos que tienen años de la palabra de Dios y ya parece que no luchan con el pecado, si yo no puedo ser así, entonces ¿para qué estoy tratando? ¿Para qué estoy luchando? Hermanos, conozco docenas de personas que han dejado de luchar, que nosotros en la iglesia tenemos en nuestra constitución, porque creemos que es bíblico, hablamos de disciplina. Cuando un hermano está en pecado, realmente dejó de luchar o dejó de obedecer a Dios, tenemos en la iglesia, en los parámetros de la Biblia, algo que se llama disciplina. Y la iglesia debe llevar a cabo la disciplina, debe enfrentar el pecado de ese hermano. No como alguien que no peca, porque todos nosotros somos pecadores, sino porque Dios nos manda a animar a ese hermano a vivir, a luchar, a vivir para el Señor. Y entonces la iglesia lleva a cabo una disciplina, no por el hecho de retarlo o de disciplinarlo, sino para que recapacite, arregle cuentas con el Señor y vuelva a la lucha espiritual, viviendo para el Señor, luchando. Pero he visto muchas personas, y una de las cosas cuando vos tratás con gente disciplinada, muchas de las veces te dicen, el problema es que lucho con este pecado y sigo luchando y no he visto victoria y no parece que voy a tener victoria, entonces ya me di por vencido, ya está. Y vos le decís, no, realmente necesitas seguir, es una lucha. Pero Pablo nos está diciendo acá, hay una lucha en mi vida. Quiero hacer el bien, quiero obedecer a Dios, quiero vivir realmente de acuerdo a los mandatos de Dios. Y trato y quiero hacerlo porque esa es mi naturaleza, mi nueva naturaleza busca hacerlo. Y en el medio de tratar viene el mal y me empieza a pelear. Y yo digo, qué mal, estoy cansado del mal, quiero sacarlo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, pero no puede. Entonces, ¿qué hace? Dice, voy a luchar. Y empieza una lucha que va a estar en tu vida y en mi vida hasta el día que el Señor regrese o hasta que estemos en la eternidad con Él. Vemos en el versículo 22, y realmente el versículo 22 y 23 es como que él dice, esto es lo que está pasando en el 21, y va a expresar cómo está pasando. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Dice, en el hombre interior yo amo, deleito, lo valoro en gran manera, me gozo en lo que Dios dice en su palabra, me deleito en la ley de Dios. Y acá sí está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de principios que gobiernan. Pero él tiene en su corazón, él dice, en mi corazón, en mi nueva naturaleza,
Yo amo a Dios y amo su palabra y quiero vivir de acuerdo a su palabra. Salmo 119, que quizás conoces bien, pero varios versículos allí. Realmente podemos leerlo todo, pero no teníamos el tiempo en esta mañana, ¿no? Pero Salmo 119, 18, el salmista dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Anhelaba y veía la ley como algo bueno. Quiero ver los mandatos de Dios, quiero ver las maravillas. Salmo 119, 97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El creyente busca deleitarse en la palabra de Dios, en los mandatos. Una de las cosas que a mí no me gustan mucho, porque creo que la palabra está mal usado, ¿no? Pero no me gusta la palabra devocional. Ahora quizás decís, ¿cómo que no te gusta la palabra devocional? ¿Saben por qué no me gusta? Porque hoy en día te venden libros de devocional, te venden diferentes cosas sobre el devocional, y ¿sabes qué? Es algo que en muchos de los libros que hay, no digo todos, pero en muchos es muy light. Realmente vas a leer un versículo, te van a dar una idea o una pregunta para pensar, y vos decís, vos terminaste con eso y decís, ¿hiciste tu devocional? Sí, ya hice mi devocional, ¿no? Ya estudié, ya hice mi devocional y ya me siento bien conmigo mismo para afrontar las luchas del día o lo que sea. Yo prefiero decir que cuando te deleitas en la palabra de Dios, no vas a buscar hacer un devocional para cumplir con un devocional, sino que vas a buscar entender, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Y después vas a buscar cómo aplicarlo. Ahora, no está mal si tenés un libro devocional. Solamente a mí no me gusta, no me digas hice mi devocional, ¿no? Está bien eso. La idea no es hacer o no un devocional, es de estudiar la palabra y deleitarse en conocer más a Dios, en amar su palabra, en obedecer su palabra. Y podés llamarlo devocional, podés llamarlo comunión con Dios, podés llamarlo lo que quieras, la idea es que lo hagas. ¿Por qué? Porque el deseo del creyente, Pablo nos está diciendo, yo tengo un deseo, me deleito, me gozo en estudiar sobre Dios, en saber quién es. El salmista dice, cuánto amo tu ley. En Salmo 119, 136, ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Él amaba tanto la ley que veía a las otras personas que no obedecían la ley y dice, me hace llorar de tristeza porque ellos no obedecen la ley de tu palabra. Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. El salmista, y realmente otra vez todo el Salmo 119, pero vemos un amor, un deleite, un gozo que viene de estudiar la palabra de Dios. Y Pablo dice, eso viene de mi nueva naturaleza que Dios me ha dado. Saben que una de las cosas, una de las evidencias más grandes de que sos salvo, es que cuando no eras salvo, quizás estudiabas un poco la Biblia, porque conozco gente que dice, sí, yo leía la Biblia, pero no lo estudiabas para deleitarte, lo estudiabas para tener conocimiento. Pero la diferencia cuando vos no sos salvo o cuando sos salvo, es que vos ahora lo estudiás para conocer a Dios, para amar más a Dios, para entender a Dios, para poder obedecerlo. Ese debe ser el deseo. Y si sos un creyente, tenés ese deseo porque tu nueva naturaleza desea eso. Ahora, eso va a ir creciendo, no es automático que vos decís, bueno, soy salvo y ya ahora estoy estudiando, leo la Biblia todo el día, todos los días, es lo único que hago. No estamos hablando de eso, pero sí hay un deseo que no estaba antes, de deleitarte en la palabra de Dios. Pablo dice, me deleito. El hombre interior en mi vida se deleita con la ley de Dios. Quiero saber quién es. Me gozo en lo que Él dice. Cuando yo comunico el Evangelio, especialmente con mis compañeros de hockey, comunico el Evangelio, y una de las cosas que me dicen es puras reglas eso en tu iglesia. Son puras reglas. No te dejan vivir bien. No te dejan vivir como vos querés. Y vos le decís, no, ¿sabes por qué? Porque estos son los mandamientos de Dios y queremos obedecer los mandamientos de Dios. Y me dicen, ¿pero por qué querés hacer eso? Y porque Dios me dio una nueva naturaleza y ahora quiero obedecerle, quiero agradarle. No es para cumplir con las reglas, es para exaltar a Dios y agradecer a Dios. Cuando habla acá del ser interior, está hablando del corazón de Pablo. Él dice, en mi corazón, en mi mente.
En mi nueva naturaleza busco deleitarme en Dios, en su ley, en su palabra. Él buscaba crecer y aprender y deseaba ese tiempo en comunión con el Señor. En Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, puestos que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Eso está sucediendo en tu corazón si creíste en Cristo como tu Salvador. Está sucediendo. A veces no lo vemos, a veces decimos, ¿cómo puede ser? No está pasando suficientemente rápido, puede ser, pero eso es lo que está sucediendo. Ahora, vos quizás decís, soy creyente, pero yo no leo la palabra de Dios, entonces, ¿cómo se va a ir renovando tu conocimiento? ¿Cómo vas a ir aprendiendo y siendo conformado a la imagen de Cristo? No va a suceder. Lo que va a estar pasando cuando vos no te estás alimentando y deleitando en la palabra de Dios es que la carne va a estar contento, él sí va a estar contento, va a estar deleitándose de que vos no pasas tiempo en la palabra de Dios. Y va a tener más lugar en tu vida que no debe tener. ¿Y saben lo que va a hacer? Va a ganar muchas de esas luchas que vos tenés en tu vida. Pablo dice, en mi vida, en mi interior, en mi mente, en mi corazón, me deleito en la palabra de Dios. Es algo que es normal o debe ser normal en la persona que conoce a Cristo como su Salvador. En 1 Corintios 2, 12 al 14 dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pero el creyente sí puede entenderlas y sí busca vivir de acuerdo a esas cosas que se disciernen espiritualmente. Pablo dice, mi corazón, mi nueva naturaleza se goza, se deleita, disfruta de estudiar la ley de Dios, de conocer a Dios, de saber más de Él. Y a la misma vez en el versículo 23, hay guerra. Dice versículo 23, pero veo otra ley. Y ahora sí, está hablando de los principios que gobiernan, está usando las dos cosas ahí. La ley de Dios, que es la palabra de Dios, y otra ley. Digo, veo otra ley que está en los miembros de mi cuerpo. ¿Y qué hace eso? Dice, hace guerra contra la ley de mi mente y de mi corazón. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra hace guerra, entendemos eso, es lo que significa, pero la idea es alinear las tropas, salir a una campaña militar. Entonces lo que está diciendo es, el pecado que mora en nosotros está allí alineado para luchar contra nuestra mente y corazón que están cambiados y transformados, son una nueva naturaleza que busca agradar a Dios. Y nuestra carne está buscando alejarnos de Dios, está buscando derribarnos, está buscando destruirnos, está buscando desanimarnos para que no vivamos como Dios quiere. Y todo eso, hermanos, está sucediendo en tu corazón. Quizás decís, no. Bueno, entonces la primera cosa que tenés que hacer es admitir y mirar la palabra de Dios y vas a verlo. Pablo está diciendo, esto está sucediendo en mi corazón. Quiero conocer a Dios, quiero vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, me gozo en eso. Y a la misma vez mi carne está haciendo guerra. Es una guerra. No hay un segundo de paz, ¿no es cierto? Algunos creyentes piensan, bueno, estamos en tiempo de paz en este momento. No. Sí, no luchamos por por libertad de religión, eso no tenemos, pero hay una guerra en nuestro corazón y necesitamos luchar, estudiando la palabra de Dios, aplicando las verdades de la palabra de Dios, creciendo, dejando que Dios y el Espíritu Santo nos guíen en la palabra de Dios. Necesitamos que eso esté sucediendo, dándote cuenta que necesitas eso porque viene guerra y la guerra viene de tu propia carne
que está allí peleando y peleando y peleando y peleando, y vos tenés que alimentarte y prepararte y saber mentalmente que estás en una guerra y decir, yo busco adorar a Dios, y la carne viene y dice, no, guerra, y vos decís, no, vengo a buscar y agradar a Dios. Y la carne dice no, y vos decís no. ¿Y cuántas veces vas a decir que no? Todos los días de nuestra vida va a haber una lucha, una guerra. Esta batalla continúa también los domingos. Algunos piensan, el domingo no, el domingo es el día libre. Continúan los domingos. Atrás de cada una de nuestras caras sonrientes o tristes o enojadas o lo que sea, como venís a la iglesia, hay una historia de lucha, de angustia, desesperación, en algunos casos derrota. A veces hay victoria, a veces hay cobardía, a veces hay valentía, a veces hay miedo, a veces hay coraje, a veces hay una mezcla de todas esas cosas. Y mencioné esto la semana pasada porque creo que es muy importante. A veces venimos a la iglesia después de haber luchado toda la semana y vos te levantás el domingo y decís, realmente no tengo ganas de ir a la iglesia. No me tienen que hacer así si te sentís así de vez en cuando. Hay veces que nos sentimos así. ¿Y por qué nos sentimos así? Por diferentes razones. Porque ya estamos luchando en nuestra semana y decís, voy a ir a la iglesia y alguien me va a decir algo donde no me gusta. Y voy a empezar a luchar con ese hermano y no va a ser de bendición, entonces, y no estoy bien, me voy a quedar en casa. Y hermanos, necesitamos cambiar esa forma de pensar, porque es al revés. El lugar aquí en la iglesia no es para decir, este no me saludó, así que no le pienso saludar nunca más, y pelear por pavadas, es para animarnos a seguir en la guerra que estamos luchando. Primero Dios nos mandó a congregarnos. ¿Por qué nos mandó a congregarnos? Porque es el lugar donde nos ministramos, donde nos animamos, donde nos exhortamos, donde nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salir a luchar cada día de nuestra vida, para seguir luchando. Y necesitamos venir y que los hermanos digan, estás luchando, voy a estar orando por vos. Gracias, porque lo necesito. Y yo también quiero orar por vos. Y ahí es donde nos ministramos y nos damos cuenta que hay una guerra y que nos necesitamos. Pero nosotros no tratamos la vida espiritual de esa manera. Nosotros creemos, la mayor parte creemos que todo tiene que estar bien. Entonces yo tengo que llegar a la iglesia, y dije esto la semana pasada, no tenés que llegar ahí y decir, yo hoy pequé de esta manera. No necesitamos eso, ¿no? Estoy luchando con estas cosas, no, tampoco. Siempre me acuerdo, y realmente las reuniones de oración los miércoles, ¿no? Siempre era, alguno tiene un pedido. Yo no quiero decir nada, pero estemos orando por un hermano de la iglesia que está en pecado horrible y lo mira, ¿no? Y sabemos de quién está hablando. No es eso lo que estamos hablando. Saben de lo que hablo porque lo han visto. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de la realidad de que vos estás luchando, yo estoy luchando, quizás con cosas grandes, quizás con cosas chiquitas, o estás teniendo victoria y estás pudiéndolo superar, no sé, pero hay una guerra. Y cuando venís acá debemos irnos animados, venir a decir, vengo a animar a otros. ¿Por qué? Porque yo sé que están en guerra. Y si vos venís para animar y yo vengo para animar, salimos ministrados para enfrentar esa lucha. Y lo necesitamos. Tristemente muchos llegan a la iglesia y vos llegás y no tenés la sonrisa que necesitas tener y ya, no, otra vez vino gruñón, ¿no? Y nos empezamos a pelear por cosas que no tienen sentido. ¿Saben de lo que estoy hablando? Todas las iglesias lo tienen. Todas las iglesias tienen un gruñón. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que venimos a ministrarnos, a ayudarnos, a animarnos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una guerra en cada una de nuestras vidas. Y necesitamos oración el uno por el otro. Y necesitamos entender que necesitamos enfrentarlo. Y necesitamos entender que no termina la guerra. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Quizás decir, quiero que se termine. Bueno, pensá lo que estás diciendo, ¿no? Se termina cuando morís. O que el Señor regrese, que eso siempre suena mucho más lindo que pasar por la muerte. Hay una guerra, hay una batalla dentro de cada uno de nosotros. Pablo lo tiene.
Y Pablo lo expresa aquí para que vos y yo podamos entender que tenemos esa guerra. Hay una lucha. A veces hay fracaso, pero a veces hay victoria. Y cuanto más te deleitas en la palabra de Dios y más te aferrás a la palabra de Dios y te preparás para esa lucha, más victoria vas a tener. Y cuanto más dejas la palabra de Dios, y hay veces que decís, bueno, ya no quiero luchar. Vas a dejar que la carne domine tu vida y que no uses tu vida para realmente adorar al Señor y deleitarse en su palabra. Ahora quiero remarcar esto, Pablo no está hablando acá que su salvación era imperfecta o deficiente en alguna manera. Porque otra vez, algunos tienen la idea que si sos un creyente, entonces ya no tenés problemas, ya no tenés lucha, ¿no es cierto? Todo está bien. No sacaron eso, bíblicamente no es así. Gracias a Dios que Pablo puso el capítulo 7 de Romanos acá, porque si no todos pensaríamos, tengo un problema porque yo sigo luchando, aquel parece que no, pero yo sí. Pero la realidad es esta, estamos luchando. Pablo no tenía una salvación que era deficiente, él tenía una salvación que cambió su nueva naturaleza, pero la carne sigue luchando contra él. Permanece sujeto a la tentación, permanece sujeto a que el pecado siga molestándolo hasta el día que está en la presencia del Señor, y Pablo ya no está luchando con eso. Pero vos y yo seguimos luchando, pero sigamos luchando. La segunda cosa que queremos ver es la lucha por ser honesto. La lucha por ser honesto. Y vemos eso en el versículo 24 y 25. Dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Qué nos va a ayudar en esta lucha contra el pecado? Y Pablo realmente nos marca acá, pero él nos dice primero honestidad. Versículo 24, él empieza y dice, miserable de mí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es un grito de angustia, no de desesperación, pero de angustia, de decir, mirá quién soy. Él miraba la palabra de Dios, y la palabra de Dios, ¿qué le revela? Le revela el estándar perfecto de Dios. El estándar que él no alcanzaba como un hombre pecador, ¿no es cierto? Por eso necesitaba de Cristo. Y ahora que conoce a Cristo, él desea vivir bajo ese estándar. Y vos también debes desear vivir bajo el estándar de Dios. Y entonces Pablo empieza a ver su vida y empieza a ver el estándar de Dios y dice, quiero vivir para Dios, quiero llegar a ese estándar que él tiene y seguir la ley, y no puedo. Y lucho con eso. Y trato y no puedo. Y entonces llega a la conclusión y mira su cuerpo, mira su vida, mira quién es, examina su corazón y dice, miserable de mí. Me parece interesante esto que Pablo no hace una encuesta para ver cómo está, ¿no? Él no manda una encuesta a las iglesias y dice, ¿ustedes qué piensan? ¿Soy un miserable? ¿O no? Hoy en día mandaríamos una encuesta a ver cómo está el pastor en la iglesia, cómo piensan de él. Él no busca un asesor de imagen. La verdad que tengo fallas acá, pero necesito a alguien que me ayude a cambiar esas cositas o a taparlas para que no se noten tanto. No busca un asesor de imagen, no busca nada así, sino que él admite, ve lo que es y admite, es honesto en cuanto a su corazón. Ahora, hermanos, yo no estoy hablando que necesitas ser honesto con nosotros, ¿no? No estamos diciendo eso, pero sí necesitas ser honesto con Dios. Porque cuanto más honesto sos delante de la palabra de Dios, entonces más Dios puede ayudarte y cambiarte. Si vos pensás, yo no tengo una lucha, entonces prepárate, estás en problemas, porque hay una lucha. Y la realidad es esto, si no tenés una lucha, necesitas ver si conoces a Cristo como tu Salvador. Porque una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, empieza la lucha. Va a haber una guerra. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuanto más nos acercamos a Dios, más conocemos a Dios, más vemos nuestro propio pecado.
Normalmente las personas más inmaduras, carnales y legalistas viven bajo la ilusión de que son espiritualmente, que andan espiritualmente bien, ¿no? Ahora vos decís, yo ando espiritualmente bien. Bueno, te acabo de nombrar como carnal o legalista o inmaduro. ¿Pero por qué? Porque cuanto más crecemos en la palabra de Dios, ¿saben lo que me doy cuenta yo cada vez que estudio más y conozco más de la palabra de Dios? Miserable de mí. Más me asombra la gracia y el amor de Dios. Porque cuanto más veo quién soy y digo, ¿por qué Dios me salvó? Gracias Dios porque me salvaste. Pero mirá quién soy. Mirá lo que tendría que ser porque Dios me salvó y me dio una nueva naturaleza, pero no soy así, miserable de mí. Porque estudio y conozco quién es Dios y veo quién soy yo de acuerdo a eso y digo, no llego a eso. Y Pablo dice, miserable de mí. Requiere honestidad con quién sos, cómo está tu corazón, eso es un paso acá. Segundo, debe haber humildad. Miren el versículo 24, dice, miserable de mí. Después hace una pregunta, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, él no dice, bueno, miserable de mí, ahora me voy a poner las pilas y hoy estoy decidido que no voy a pecar, voy a vivir para el Señor y ya no voy a luchar con estas cosas. ¿Sabe quién hace eso? Muchos de nosotros hemos hecho eso, ¿no? Decimos, miserable de mí, bueno, mañana lo arreglo, voy a levantarme más temprano, voy a hacer mi devocional, ¿no? Así me siento fortalecido y después salgo y no va a haber ningún problema. Y después de 2 horas decís, qué mal, ¿no? Si sos honesto otra vez. Pablo no dice, voy a ponerme las pilas y voy a cambiar. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él lo que está diciendo es humildad, está diciendo no puedo salvarme a mí mismo, no puedo hacerlo por mi cuenta, no puedo cumplir con el parámetro de Dios sin que Dios me ayude, no lo puedo hacer. Y él básicamente está diciendo tengo que descansar en quién es Dios. Confieso mi pecado, vuelvo a Dios. ¿Y saben lo que encontrás cuando confesás tu pecado y volvés a Dios y arreglás cuentas? Perdón y gracia y misericordia que no mereces. Y sin embargo Dios te sigue dando gracia y misericordia. Pablo sabe que mientras está en este cuerpo va a haber una guerra, va a haber una lucha. Él quiere agradar a Dios y su cuerpo lo sigue molestando. Y él dice, ¿quién me va a librar? Porque yo no lo puedo hacer. ¿Quién lo va a hacer? Y obviamente la respuesta está en el 25, ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero ¿quién lo va a hacer? Pero él está diciendo, yo no puedo por mi propia fuerza, no puedo. Trato y trato y trato. ¿Quién me va a librar? En Filipenses capítulo 3, 21, está hablando del Señor, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, que es nuestro estado ahora en pecado, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. En algún momento, nuestro cuerpo será transformado. ¿Y saben lo que va a pasar? Cuando nuestro cuerpo es transformado, va a ser igual a nuestra nueva naturaleza que ya tenemos. ¿Qué significa eso? Que la guerra terminó. Ya no hay una lucha con el pecado. En 1 Corintios 15, 52 al 54 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Todavía no pasó eso.
pero el Señor va a resucitar a los que ya murieron, va a resucitar sus cuerpos y van a ser transformados. Y nosotros vamos a ser transformados, si todavía estamos vivos, vamos a tener un cuerpo transformado. Y chao, la muerte de la victoria ya está. ¿Por qué? Porque la muerte hoy viene por el pecado. El pecado trae la muerte. Y aunque es momentáneo, porque después vamos al cielo o al infierno, porque la muerte pasa y algunas personas van al cielo y algunos al infierno, depende de si crees en Cristo. Pero el día de mañana va a ser resucitado el cuerpo y va a ser como tu naturaleza. Y vas a poder glorificar a Dios y adorarle. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Porque vas a ser librado de tu cuerpo de pecado, de tu cuerpo de muerte. Hoy no estamos librados de eso. Es más, voy a decirte esto. Dios quiere que estés en la lucha. ¿Pensaste eso alguna vez? Dios, ¿por qué dejaste esta lucha? ¿Por qué no nos salvó y ya no luchábamos con pecado y todo bien? Es más, mejor, porque podemos testificar de una manera perfecta, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué lo dejó? La respuesta es porque dependés de Él todos los días de tu vida. Decís, este es el estándar de Dios, tengo el deseo de vivir ese estándar, pero mi carne me pelea y no lo estoy haciendo. Y entonces decís, Dios, dependo de vos, ayúdame a crecer, ayúdame a tener victoria, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a conocerte más. Dios quiere que estés en la lucha. Y la última cosa en este punto, dependencia del Señor Jesucristo. Miren el versículo 25. Pablo termina de hablar de todo esto horrible, de su guerra y su lucha y todo, y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué gracias a Dios? Porque Él mandó a Cristo a morir en nuestro lugar, para que podamos ser perdonados, para que podamos tener una nueva naturaleza, para que podamos realmente vivir para Dios. Y eso lo hizo todo Cristo. Y Él dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el único que puede salvarte, que puede limpiarte, que puede perdonarte. Y ya lo ha hecho. Entonces, hermanos, Él termina acá y concluye, realmente es una conclusión que nos da en el versículo 21, dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora Él no está diciendo, bueno, va a ser así el resto de mi vida, no, está diciendo esta lucha sigue, esta guerra sigue. La lucha que estás viviendo hoy en tu vida no significa que sos un fracaso. Dios quiere que estés luchando. Y en esa lucha Él quiere que te alimentes de la palabra de Dios. Él quiere que te bases solo en Dios y vuelvas a Dios y tu autosuficiencia quede de lado y confíes solo en Dios. Eso es lo que Él está buscando. Entonces vos venís luchando y decís, no puedo solo, Dios ayúdame. Pero es una lucha, todos tenemos esta lucha. Son parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para hacerte santo, para transformarte a la imagen de Cristo día tras día tras día. Entonces, si estás acá y estás luchando con el pecado, primero necesitas saber una cosa. Si estás luchando con el pecado, quizás no tenés el Espíritu porque no has creído en Cristo como tu Salvador. La primera cosa que hay que hacer es creer en Cristo como tu Salvador. Y Él perdona tus pecados y te da una nueva naturaleza que ahora busca agradar a Dios. Entonces, si estás acá y nunca has puesto tu confianza en Cristo, entonces estás en tus pecados. No hay una lucha. Realmente sos esclavo del pecado y no ha empezado la lucha. Necesitas conocer a Cristo como tu Salvador. Pero si has creído en Cristo como tu Salvador, entonces hay una lucha.
La nueva naturaleza busca agradar a Dios y la carne busca frenarte. Y esa lucha va a comenzar y va a seguir en tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Descansar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, conocer más a Dios, buscar agradar a Dios, luchar con el pecado, sacar pecados de tu vida, ser honestos en dónde estás, buscar ser animado y animar a los hermanos que también están pasando por lo mismo, a veces ser exhortado por la palabra de Dios o por los hermanos con la palabra de Dios, porque eso también es parte de esto. Y dejar que Dios obre en tu vida y te vaya transformando más y más y más como es Cristo. Eso es lo que dice Pablo acá. Sigo luchando. Va a haber una lucha todos los días de mi vida, pero lo sigo haciendo porque quiero agradar a Dios. Y voy a seguir luchando con la carne porque eso me está frenando de agradar a Dios y quiero hacerlo, quiero agradar a Dios. Entonces Pablo dice, voy a hacer guerra contra este pecado, contra la carne. Y la carne dice, voy a hacer guerra contra el espíritu. Y él dice, va a haber una lucha. Ahora, hermanos, no debemos estar desanimados, sino que debemos estar animados de que Pablo pasó por esto y nosotros también pasamos por esto y nos debe llevar a descansar en Dios, a confiar en Dios, a tomar decisiones que agradan a Dios, a conocer más a Dios por medio de su palabra y a aplicar estas verdades a nuestra vida. La semana que viene en Romanos 8:1, él va a hablar de algo, y no quiero adelantarme, pero va a hablar y va a decir, no hay condenación. ¿Para quién no hay condenación? Para el hermano que está luchando. ¿Por qué? Porque esta lucha es normal, es parte de nuestra vida. Y en el medio de esa lucha, y vamos a ver eso, podemos descansar en Dios de que no hay condenación, sino que Él ya perdonó nuestros pecados. No cambia el hecho de que no es fácil a veces luchar, es difícil. A veces, pero te da bronca estar en la lucha, ¿no? Te hace enojar estar en la lucha y el enojo es parte de tu carne también. Es difícil. Trae vergüenza a veces. Trae humildad. Debemos ser honestos y decir, Señor, queremos luchar porque queremos glorificarte a ti. Eso debe ser el deseo de tu corazón y de mi corazón. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir luchando para agradar al Señor? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias otra vez por este gran pasaje en Romanos 7, porque nos revela el corazón de Pablo, la lucha que él tenía. Y Señor, nos ayuda a nosotros a entender nuestra propia lucha y nuestro propio corazón. Sabemos que tenemos una nueva naturaleza y sabemos que seguimos luchando con pecado y sabemos que va a ser así hasta la eternidad. Señor, pero te damos gracias que teniendo un ejemplo y entendiendo que esto es una lucha que tú quieres para nosotros, podemos tener victoria y podemos crecer en tu palabra y podemos confiar en ti, podemos pedirte ayuda y podemos pedirte ánimo y gracia y misericordia y tú nos sigues dando misericordia y gracia. Y Señor, pedimos que el deseo de servirte, de adorarte, de vivir para ti, siga creciendo en nuestros corazones y que busquemos que eso sea una prioridad en nuestra vida y que saquemos esas cosas que molestan y luchemos contra el pecado para poder hacer una realidad vivir para ti. Señor, te agradecemos por tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.